Imagínese que es 2024. Usted es Linda, tiene 63 años, es maestra de escuela pública en Springfield, Illinois. Lleva 34 años calificando trabajos, administrando aulas y asistiendo a reuniones de profesores. Gana $68,000 al año. Le duelen las rodillas. Su paciencia con la burocracia administrativa se agotó alrededor de 2016. Pero se ha quedado. Se quedó por la promesa. La promesa era sencilla. Estaba escrita en su contrato de trabajo el día en que empezó en 1990. Trabajar para el Estado durante 30 años. Aportar una parte de cada cheque de pago y, cuando se jubile, recibirá el 75% de su salario final ajustado por la inflación durante el resto de su vida. El Estado de Illinois hizo esa promesa. Y durante 34 años, usted cumplió su parte. Ahora, es el momento de que ellos cumplan la suya. Excepto que esto es lo que Linda no sabe. El fondo de pensiones que se supone que debe pagarle no tiene ni de lejos suficiente dinero, ni siquiera cerca. El Estado de Illinois debe a sus sistemas de pensiones más de $140,000 millones más de lo que tiene. Esa brecha no se está reduciendo. Está creciendo cada año y no hay ningún plan para solucionarlo porque no hay ningún plan que pueda solucionarlo. Ya no más. Linda no está preocupada. Ella lee los estados de cuenta. Le dicen que el dinero está ahí. Su sindicato le dice que las prestaciones están protegidas por la Constitución del Estado. Su Departamento de Recursos Humanos le dice que rellene los papeles de jubilación. Todo el mundo actúa como si todo estuviera bien. Esa es la primera señal de que no lo está. Esta no es una historia sobre una profesora en un estado. Esta es una historia sobre una promesa de $50 billones, hecha en todos los Estados Unidos. Una promesa que no se puede cumplir y un sistema diseñado de una manera que garantizaba que fracasaría. Esto no es teoría, es historia documentada, es ciencia actuarial. Y ya está sucediendo. Una vez que ves el patrón, no puedes dejar de verlo. Esto es lo que la mayoría de la gente cree que está pasando con las pensiones. Creen que es un debate político. Los republicanos quieren recortar las prestaciones. Los demócratas quieren protegerlas. Los medios de comunicación lo cubren como cualquier otra pelea partidista. Hay protestas, negociaciones y sesiones legislativas que no van a ninguna parte. A veces, una ciudad se declara en bancarrota y los pensionistas se llevan un recorte. Sale en las noticias durante una semana y luego desaparece. La mayoría de la gente asume que el problema se limita a unos pocos lugares mal gestionados. Detroit, Puerto Rico, tal vez Illinois. Creen que el gobierno federal intervendrá si la situación empeora. Creen que la seguridad social es independiente de esto. Creen que su propio 401k está bien porque está invertido en el mercado. No piensan en los bomberos de su ciudad, en los profesores de sus escuelas o en los policías de sus calles, a todos los cuales se les deben prestaciones del mismo sistema. La narrativa pública es que las pensiones son un problema manejable, que está siendo abordado por personas razonables, que toman decisiones difíciles. Esa narrativa es errónea. Lo que realmente está sucediendo es mucho más simple y mucho peor. Los sistemas de pensiones en los Estados Unidos han hecho promesas que exceden sus activos en aproximadamente 5 a 8 billones, dependiendo de cómo se cuente. Estas no son proyecciones abstractas, estas son obligaciones legales. Dinero adeudado a personas reales que ya han trabajado los años, ya han pagado en el sistema, y ya están contando con los cheques que llegarán cada mes durante los próximos 20, 30 o 40 años. La brecha no se está cerrando. Cada año se amplía porque las matemáticas no funcionan. Las matemáticas nunca funcionaron. Y en este punto, las matemáticas no se pueden hacer funcionar sin romper las promesas o romper los presupuestos. Por lo general, ambas cosas. Esto no es un fracaso político, es una inevitabilidad actuarial vestida con ropas políticas. Asimile eso. Para entender cómo llegamos aquí, tienes que entender qué es realmente una pensión y cómo se diseñó el sistema.
Una pensión es un plan de jubilación de prestación definida. Eso significa que cuando te jubiles, recibirás una cantidad fija cada mes por el resto de tu vida. Esa cantidad se calcula en función de tus años de servicio y tu salario final. No depende del rendimiento del mercado de valores. No depende de si las inversiones del fondo han ido bien o mal. La prestación está garantizada. Esa es la promesa. Al otro lado de esa promesa hay un fondo. El fondo de pensiones recauda las contribuciones de los empleados y los empleadores durante los años de trabajo. Invierte ese dinero y lo paga durante los años de jubilación. Si todo va según lo previsto, las contribuciones más los rendimientos de las inversiones son iguales a los pagos futuros. Esa es la teoría. El problema es que, según lo previsto, se requiere que se cumplan 3 supuestos. Primero, el fondo debe recibir las contribuciones que se le prometieron. Segundo, las inversiones deben devolver lo que se proyectó. Tercero, los jubilados no deben vivir más de lo esperado. Los 3 supuestos se han roto simultáneamente durante décadas. Empieza por las contribuciones. Cada año los actuarios calculan cuánto dinero debe entrar en el fondo para mantenerlo en el buen camino. Esto se llama la contribución anual requerida. En teoría se supone que los estados y las ciudades deben pagarla. En la práctica no lo hacen. No totalmente, no consistentemente. Illinois, Nueva Jersey, Kentucky, Connecticut y muchos otros han financiado insuficientemente sus contribuciones a las pensiones durante 20, 30, 40 años seguidos. ¿Por qué? Porque las pensiones no votan. Las escuelas sí, las carreteras sí, la policía sí. Cada año hay una crisis presupuestaria y cada año el pago de la pensión es lo más fácil de recortar. Es invisible. La factura no vence hasta dentro de décadas. Así que los políticos pagan las prioridades de hoy, con las obligaciones de mañana. Esa es la primera fractura. Ahora considere los supuestos de inversión. Los fondos de pensiones suelen asumir que ganarán un 7 o un 7,5% anual a largo plazo. Esa suposición se estableció hace décadas, cuando los tipos de interés eran más altos y la rentabilidad del mercado bursátil era más sólida. Hoy en día, la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años ronda el 4%. La rentabilidad de la renta fija es menor en todos los ámbitos. Para alcanzar el 7%, los fondos de pensiones han invertido dinero en activos más arriesgados, capital privado, fondos de cobertura e infraestructuras. Estas inversiones son menos líquidas, más difíciles de valorar y conllevan riesgos ocultos. E incluso con ese riesgo, muchos fondos siguen sin alcanzar sus objetivos. Cuando un fondo asume un 7% y gana un 5%, esa diferencia del 2% se agrava cada año durante décadas. Esa es la segunda fractura. Y luego está la longevidad. Cuando muchos de estos planes de pensiones se diseñaron en las décadas de 1950 y 1960, la esperanza de vida después de la jubilación era de 12 a 15 años. Hoy en día, supera los 20. La gente vive más tiempo, recibe prestaciones durante más tiempo, y los fondos nunca se crearon para eso. Piense en lo que esto significa. El fondo recibe menos dinero del prometido. El dinero que tiene crece más lentamente de lo esperado, y el dinero que debe se paga durante más tiempo del previsto. Esto no es mala gestión, es estructural. El diseño en sí mismo, un fracaso garantizado. Para entender el mecanismo oculto, hay que seguir la estructura de incentivos. Los políticos operan en ciclos a corto plazo. Las elecciones se celebran cada 2 o 4 años. Un gobernador que recorta los servicios públicos hoy, pierde los votos de hoy. Un gobernador que no financia suficientemente una pensión hoy, no se enfrentará a las consecuencias hasta dentro de décadas. Por lo tanto, el incentivo es claro. No financiar lo suficiente ahora, prometer arreglarlo más tarde, dejar que el siguiente gobernador se ocupe de ello. Los líderes sindicales operan con la aprobación de los miembros. Su trabajo es proteger y ampliar los beneficios para los miembros actuales. No tienen ningún incentivo para reducir las obligaciones futuras.
Tienen todos los incentivos para exigir más. Y debido a que la negociación colectiva a menudo ocurre con políticos que también quieren votos sindicales, la negociación produce promesas de beneficios generosos que ninguna de las partes tiene que pagar de inmediato. Los actuarios calculan la responsabilidad, pero los actuarios son contratados por los propios fondos. Una estimación conservadora que muestre un déficit masivo crea problemas políticos. Una estimación generosa que utilice supuestos de rendimiento optimistas hace que todos se vean mejor. Por lo tanto, los supuestos se desvían ligeramente año tras año. El 7,5% se convierte en la norma, incluso cuando nadie cree que sea realista. Los contables informan de los números, pero la contabilidad de las pensiones públicas es diferente de la contabilidad corporativa. Las normas del Consejo de Normas Contables Gubernamentales permiten a los fondos informar de su estado de financiación utilizando su propia tasa de rendimiento esperada como tasa de descuento. Las empresas privadas deben utilizar las tasas de mercado. Esto significa que las mismas responsabilidades se verían mucho peor en un balance corporativo. Los fondos públicos utilizan ficciones legales para parecer más saludables de lo que son. ¿Y los contribuyentes? Los que en última instancia están en juego. No tienen asiento en la mesa. No ven la responsabilidad hasta que llega como un aumento del impuesto sobre la propiedad, un recorte de servicios o una quiebra municipal. Todos en el sistema tienen una razón racional para patear el bote. Entonces, todos patean el bote. La única restricción que no se puede patear es el tiempo, y el tiempo eventualmente se acaba. Este patrón no es nuevo. La historia proporciona estudios de caso. Comience con Detroit. En 2013, los dos fondos de pensiones de Detroit estaban subfinanciados en aproximadamente $3,5 mil millones. La ciudad había estado subfinanciando las contribuciones durante años. El declive industrial redujo la base imponible. El número de jubilados eventualmente excedió el número de trabajadores activos que contribuían. Cuando finalmente llegó la bancarrota, los jubilados sufrieron un recorte del 4,5% en sus beneficios mensuales. No parece mucho hasta que te das cuenta de que se combinó con la eliminación de los ajustes por costo de vida. Durante una jubilación de 20 años, eso se convierte en una reducción del 30 al 40% en el poder adquisitivo real. Piensa en lo que eso significa para una persona de 70 años, que planeó su vida en torno a una promesa. Luego mira a Pritchard, Alabama. Una ciudad más pequeña, pero un caso importante. En 2009, Pritchard simplemente dejó de enviar cheques de pensión. Sin declaración de quiebra, sin negociación, solo cese. Los jubilados que habían servido como oficiales de policía y bomberos no recibieron nada. La ciudad argumentó que no tenía dinero. Los tribunales finalmente intervinieron, pero pasaron los años. Algunos jubilados murieron antes de cualquier resolución. Luego está Puerto Rico. Su sistema de pensiones era esencialmente de pago por uso, lo que significa que las contribuciones actuales se enviaban inmediatamente a los jubilados actuales, sin que se acumulara casi ningún fondo real. Cuando la economía de la isla colapsó y la migración se aceleró, no quedaron suficientes trabajadores para financiar los cheques. La crisis de las pensiones de Puerto Rico se entrelazó con su crisis de deuda más amplia, y los jubilados se convirtieron en acreedores no garantizados en un proceso similar a la quiebra. Todavía están esperando. Al otro lado del Atlántico, Grecia enfrentó un colapso paralelo. Las pensiones del sector público eran generosas, las edades de jubilación eran bajas y la base imponible era insuficiente. Cuando la crisis de la deuda europea golpeó en 2010, las pensiones griegas se redujeron hasta en un 40%. Los jubilados que habían trabajado toda su carrera para el Estado vieron colapsar sus ingresos de la noche a la mañana. Los suicidios entre los ancianos griegos se dispararon durante el período de ajuste. El contrato social se rompió. Estos no son valores atípicos. Esto es lo que sucede cuando las matemáticas se ponen al día, y las matemáticas siempre se ponen al día. Ahora, examinemos quién se benefició de este diseño.
Los políticos se beneficiaron porque podían prometer beneficios generosos sin aumentar los impuestos ni recortar los servicios durante sus mandatos. Esto los hizo populares entre los sindicatos, los empleados y los votantes que no vieron ningún costo inmediato. Los sindicatos del sector público se beneficiaron porque podían negociar contratos que parecían victorias, mayores beneficios, edades de jubilación más tempranas, ajustes por costo de vida. Sus miembros votaron por ellos. Su poder político creció. Wall Street se benefició porque los fondos de pensiones se convirtieron en clientes masivos. Los administradores de activos, los fondos de cobertura y las empresas de capital privado recaudaron miles de millones en honorarios por la gestión de los activos de las pensiones. Ya sea que los fondos alcanzaran o no sus objetivos de rendimiento, los honorarios se pagaban. Los fondos de pensiones públicas más grandes de Estados Unidos pagan más de $1,000 millones al año en honorarios de gestión. Ese dinero fluye hacia los intermediarios financieros independientemente del rendimiento. Los jubilados anticipados se beneficiaron porque recibieron sus beneficios completos antes de que el sistema se agotara. Un maestro que se jubiló en 1995 probablemente haya recaudado más en beneficios de lo que jamás contribuyó, más los intereses. Fueron los primeros en la fila. Los empleados actuales en estados saludables aún pueden beneficiarse. Cal Pers de California, a pesar de sus problemas, está respaldado por un estado con una gran base impositiva y voluntad política para financiarlo. Pero incluso allí, la tensión se está notando. Los ganadores fueron aquellos que hicieron las promesas, aquellos que negociaron las promesas, aquellos que administraron el dinero y aquellos que se jubilaron lo suficientemente temprano para cobrar antes de que la música dejara de sonar. Todos los demás están en la fila detrás de ellos. Ahora, examinemos quién paga el precio. Primero, los futuros jubilados. Linda en Illinois, el bombero en Nueva Jersey, el trabajador de carreteras en Kentucky. Estas son personas que hicieron exactamente lo que se les dijo. Trabajaron los años, pagaron su parte, confiaron en el sistema y se jubilarán en medio de una lucha sobre si el sistema puede pagarles. Algunos recibirán beneficios reducidos. Algunos perderán los ajustes por costo de vida. Algunos pueden ver cómo sus fondos fracasan por completo. Segundo, los contribuyentes actuales. Cuando las obligaciones de pensiones no se pueden pagar con cargo al fondo, se pagan con cargo al presupuesto general. Eso significa impuestos más altos o servicios reducidos. En Illinois, los pagos de pensiones ahora consumen aproximadamente el 27% del presupuesto del Fondo General del Estado. Ese es dinero que no se gasta en escuelas, carreteras, atención médica o desarrollo económico. Las ciudades aumentan los impuestos a la propiedad para cubrir los costos de las pensiones. Esto se convierte en un círculo vicioso. Los impuestos más altos expulsan a los residentes. Una base impositiva más pequeña debe cubrir las mismas obligaciones. Los impuestos vuelven a subir. Tercero, los inversores en bonos municipales. Cuando una ciudad o un estado no puede cumplir con sus obligaciones, se enfrenta a una rebaja, un incumplimiento o una reestructuración. Los tenedores de bonos sufren pérdidas. Esto afecta no solo a los inversores institucionales, sino también a las personas que poseen bonos municipales para obtener ingresos con ventajas fiscales. El riesgo inherente a estos bonos no tiene el precio correcto porque la crisis aún no ha llegado por completo. Cuarto, los propios empleados públicos. En los estados donde los fondos de pensiones están fallando, el reclutamiento se vuelve más difícil. ¿Quién quiere trabajar para una pensión que podría no existir? Los trabajadores más jóvenes optan por trabajos del sector privado con planes 400, 1K. Esta fuga de cerebros debilita los servicios públicos. Los trabajadores restantes soportan cargas más pesadas. El ciclo se refuerza a sí mismo.
Las personas que pagan el precio son las que nunca estuvieron en la sala cuando se hicieron las promesas. Heredan la deuda, heredan la restricción y no tienen salida. Ahora, examine por qué esto no pudo terminar de otra manera. La estructura de las pensiones de prestación definida contiene una trampa de retraso temporal. Las prestaciones se prometen hoy, los costes llegan mañana. No existe un mecanismo de retroalimentación inmediata para corregir las promesas excesivas. Una empresa que promete en exceso las prestaciones de pensión verá caer el precio de sus acciones, bajar su calificación crediticia y su consejo de administración afrontar las consecuencias. Un gobierno que promete en exceso las prestaciones de pensión no verá nada durante 20 años. Para entonces, los políticos que hicieron la promesa hace mucho que se han ido. La economía política hace que la reforma sea casi imposible. Los sindicatos del sector público son una de las fuerzas políticas más poderosas en los gobiernos estatales y locales. Cualquier intento de reducir las prestaciones se enfrenta a una oposición organizada. Y a diferencia de la deuda privada, las prestaciones de pensión a menudo están protegidas por las constituciones estatales. Illinois, por ejemplo, tiene una protección constitucional explícita para las prestaciones de pensión. Los tribunales han anulado los esfuerzos de reforma. La arquitectura legal impide los mismos cambios que podrían salvar el sistema. La curva demográfica hace que la resolución sea imposible a través del crecimiento. La relación entre trabajadores activos y jubilados se está reduciendo. En 1960, había aproximadamente 16 trabajadores por cada jubilado en el sistema de la seguridad social. Hoy en día, son aproximadamente 3. En muchos sistemas de pensiones públicas, la relación es peor. Algunos sistemas maduros tienen más jubilados que reciben prestaciones que trabajadores activos que contribuyen. El crecimiento no puede salvarlos. Las matemáticas exigen más contribuciones de las que los contribuyentes pueden soportar, o rendimientos superiores a los que los mercados pueden proporcionar. Y el entorno de los tipos de interés cerró la última vía de escape. Durante años, los fondos de pensiones asumieron que la caída de los tipos de interés se vería compensada por el aumento de los precios de los activos. Pero al final de un mercado alcista de bonos de 40 años, con tipos cercanos a cero, y luego subiendo rápidamente, tanto los bonos como las acciones sufrieron. La corrección del mercado de 2022 golpeó duramente las carteras de pensiones. Y a diferencia de los inversores individuales que pueden esperar la volatilidad, los fondos de pensiones deben pagar las prestaciones cada mes, independientemente de las condiciones del mercado. Todas las vías están cerradas. Esa es la trampa. No hay camino que no implique que alguien asuma una pérdida. La única pregunta es ¿quién? Esto nos lleva a donde estamos ahora. En este momento, los fondos de pensiones estatales y locales en los Estados Unidos están subfinanciados en algún lugar entre 1,5 y 5 billones de dólares, dependiendo de los supuestos contables utilizados. Las estimaciones más altas utilizan tasas de descuento basadas en el mercado. Las estimaciones más bajas utilizan los propios supuestos optimistas de rendimiento del fondo. La verdad es casi con certeza más cercana a la cifra más alta. En este momento, las ciudades y los estados están aumentando los impuestos, recortando los servicios y redirigiendo los presupuestos para cumplir con las obligaciones de pensiones. No porque quieran, porque no tienen otra opción. La legislatura de Illinois ha intentado repetidamente reformar su sistema de pensiones. Cada intento ha sido bloqueado por los tribunales. El Estado está atrapado. En este momento, las agencias de calificación crediticia están observando. Moody's, Fitch y Standard & Poor's incluyen todas las obligaciones de pensiones en sus evaluaciones del crédito municipal. Las rebajas significan mayores costos de endeudamiento. Mayores costos de endeudamiento significan menos dinero para las operaciones. Menos dinero para las operaciones significa más impuestos o más recortes de servicios. En este momento, algunos fondos están alcanzando índices de financiación críticos.
Un índice de financiación por debajo del 60% generalmente se considera un nivel de crisis. El sistema de jubilación de maestros de Kentucky ha operado cerca de este nivel. El Fondo de Empleados Municipales de Chicago ha rondado la zona de peligro. En estos niveles, los fondos esencialmente esperan milagros del mercado. Si los mercados tienen un rendimiento inferior durante incluso algunos años, la insolvencia se vuelve posible. En este momento, los empleados públicos más jóvenes se inscriben cada vez más en planes de contribución definida en lugar de planes de prestación definida. Esto les traslada el riesgo a ellos. También significa menos trabajadores que contribuyen a los antiguos sistemas de prestación definida, que todavía tienen que pagar las obligaciones heredadas. Los fondos pierden contribuyentes mientras mantienen sus pasivos. Las matemáticas empeoran. Y en este momento, el Congreso está considerando varias propuestas de rescate para los planes de pensiones multiempresa en el sector privado. La ley Butch-Lewis y medidas similares inyectarían fondos federales en los planes de pensiones sindicales privados en quiebra. Esto sienta un precedente. Si el gobierno federal rescata los planes privados, los planes públicos exigirán lo mismo. Pero las finanzas federales también están restringidas. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta déficits que se extienden hasta donde alcanza la vista. Un rescate federal de pensiones agregaría billones más. La presión está aumentando desde todas las direcciones. Y no existe una válvula de alivio. Considere los escenarios del final del juego. Escenario 1. Se recortan los beneficios. Los tribunales o las enmiendas constitucionales permiten reducciones en los beneficios prometidos. Los jubilados reciben menos de lo esperado. Esto viola décadas de precedentes legales, pero se vuelve políticamente necesario. Ha sucedido en Detroit. Ha sucedido en Grecia. Podría suceder en Illinois o Nueva Jersey. Los jubilados asumen la pérdida. Escenario 2. Los impuestos aumentan drásticamente. Los estados y las ciudades intentan financiar la brecha aumentando los impuestos sobre la propiedad, los impuestos sobre la renta o las tasas. Esto funciona hasta que deja de hacerlo. Los residentes y las empresas se van a jurisdicciones con impuestos más bajos. La base impositiva se reduce. Los contribuyentes restantes se enfrentan a una carga cada vez mayor. Esto ya ha sucedido en Connecticut, donde la población se ha estancado a medida que han crecido los costos de las pensiones. Escenario 3. Los servicios colapsan. En lugar de aumentar los impuestos o recortar los beneficios, las ciudades simplemente dejan de prestar servicios. Menos policía, menos bomberos, esperas más largas para los permisos, peores escuelas. La calidad de vida se deteriora. Esto ha sucedido en varias ciudades con problemas fiscales. Es invisible hasta que es obvio. Escenario 4. La inflación erosiona la deuda. Esta es la opción más sigilosa. Si la inflación es alta durante un periodo prolongado, los beneficios de pensión fijos pierden poder adquisitivo incluso sin recortes nominales. Un jubilado que recibe $3,000 al mes sigue recibiendo $3,000, pero esos $3,000 compran menos cada año. Este es un incumplimiento oculto, un recorte de pelo que nadie tiene que votar. Escenario 5. Rescate federal. El Congreso interviene con fondos de los contribuyentes del público en general. Esto socializa las pérdidas entre todos los estadounidenses, no solo entre los de los estados afectados. Recompensa a los estados que no financiaron lo suficiente y penaliza a los estados que fueron fiscalmente responsables. Establece el precedente de que las obligaciones de pensión están garantizadas a nivel nacional. Cuesta billones. Ninguno de estos resultados es indoloro. Ninguno es políticamente fácil. Ninguno resuelve el problema. Solo determinan quién absorbe la pérdida. En este punto, solo existen esas 5 opciones. Y todas implican que alguien reciba menos de lo que le prometieron. ¿Por qué es esto importante ahora? Porque la crisis no se anuncia. Llega lenta y luego repentinamente. Detroit no se derrumbó en un año.
Se deterioró durante décadas. La quiebra fue solo el reconocimiento formal de lo que ya había sucedido. Y lo mismo ocurre con las pensiones. En términos generales, el colapso ya está ocurriendo. Está sucediendo en las luchas presupuestarias. Está sucediendo en puestos sin cubrir. Está sucediendo en el mantenimiento retrasado. Está sucediendo en aumentos de impuestos que no mejoran los servicios. Las personas que se jubilan hoy son la primera ola. La generación del baby boom, la más grande, ahora está cobrando beneficios. Cada día, 10,000 estadounidenses cumplen 65 años. Muchos de ellos trabajaron en el sector público. A muchos de ellos se les deben pensiones. Las salidas se están acelerando a medida que las entradas se ralentizan, y el mercado no ha cooperado. La suposición de que los rendimientos interminables cubrirían la brecha siempre fue una apuesta. Esa apuesta ahora está perdiendo visiblemente. Y a diferencia de un casino, no puedes alejarte de la mesa. Para Linda, en Illinois, esto no es abstracto. Se jubila la próxima primavera. Ella cuenta con ese cheque. Ella no creó este problema. Enseñó a niños durante 3 décadas. Ella votó. Ella pagó impuestos. Ella hizo todo bien. Y ahora está a punto de descubrir que la promesa en la que basó su vida nunca se financió por completo. Ella no está sola. Hay aproximadamente 26 millones de estadounidenses que reciben beneficios de pensión pública en este momento. Decenas de millones más los esperan. Las obligaciones se extienden por décadas y el dinero no está ahí. Esta es la crisis que no parece una crisis porque los cheques aún se están enviando, porque el sitio web todavía muestra un saldo, porque nadie ha declarado oficialmente el fracaso todavía. Pero los sistemas no fallan cuando el último cheque rebota. Fallan cuando las matemáticas se vuelven innegables. Y ese momento no está en el futuro, está en las tablas actuariales, está en las proyecciones demográficas. El patrón ya está en movimiento. Esto no es una predicción. Esto es reconocimiento de patrones. Los sistemas de pensiones construidos sobre suposiciones optimistas e incentivos políticos para no financiarlos lo suficiente han fracasado repetidamente a lo largo de la historia. Fracasaron en Detroit. Fracasaron en Pritchard. Fracasaron en Grecia. Fracasaron en Puerto Rico. El mecanismo es siempre el mismo. ¿Se hacen promesas? Las contribuciones se difieren. Los rendimientos decepcionan. La longevidad se extiende. La brecha se amplía. Y eventualmente alguien no recibe su pago. Estados Unidos no es inmune a las matemáticas, no es inmune a la demografía, no es inmune a los mismos incentivos estructurales que causaron fracasos en otros lugares. La pregunta no es si este sistema se enfrentará a un ajuste de cuentas. La pregunta es, ¿quién tendrá que pagar cuando lo haga? Jubilados, contribuyentes, tenedores de bonos, todo lo anterior. La historia sugiere que la respuesta es siempre la misma. Aquellos con menos poder político asumen la mayor parte de la pérdida. Los maestros que se jubilaron silenciosamente, los bomberos que no tenían cabilderos, los contribuyentes que no estaban prestando atención. Ellos son los que se quedan con la cuenta. Este es un análisis histórico y educativo, no un consejo financiero o de inversión. Pero entienda esto, las obligaciones son reales, las deficiencias son reales. El tiempo se acaba, y el sistema no está diseñado para advertirle. Está diseñado para seguir funcionando hasta que no pueda. La historia no se repite, pero rima. La pregunta no es si, es cuándo. Y cuando llegue, no diga que no fue advertido. Si esta historia cambia su forma de ver las promesas financieras del pasado, suscríbase y dele me gusta al canal. Estamos excavando la historia que intentaron enterrar. Plantemos las semillas para un futuro más informado. El próximo tesoro de la verdad será descubierto pronto.